En mitad del océano, donde el horizonte no tiene fin y el viento corta como cuchillas, una escena imposible ocurre sin que nadie la vea. La cubierta de un barco se cubre de movimiento. Miles de criaturas rojas, brillantes, duras, vivas, se amontonan unas sobre otras como si el fondo del mar hubiera sido vaciado. No es sangre, no es óxido, es pesca de cangrejo rojo a gran escala. Y es brutal. Cuando la jaula rompe la superficie, no emerge sola, emerge cargada, hasta los bordes, con cientos de cangrejos encajados entre sí, golpeando el acero, soltando burbujas, tintando el aire con un olor salado penetrante. El peso puede superar los 400 kilos en una sola carga. Y el ritmo no se detiene. Cada 5 minutos, otra jaula, otro rugido de polea, otro aluvión de patas, pinzas y cuerpos encajados como un solo ser. Aquí no hay margen para el error. La pesca del cangrejo rojo en alta mar es una operación milimétrica. Cada movimiento cuenta. Cada segundo mal calculado puede hacer que una jaula de 1,5 toneladas se balancee peligrosamente, golpee la borda o arrastre a un tripulante al abismo. Porque esto no es pesca deportiva. Es extracción a gran escala en uno de los entornos más duros del planeta. ¿Pero por qué tanto esfuerzo por un crustáceo? Porque el cangrejo rojo de alta mar no es solo abundante, es valioso. Su carne, tierna, dulce y con alto contenido proteico, es buscada en los mejores restaurantes del mundo. Se sirve en platos gourmet en Japón, Francia, Estados Unidos. Su precio se multiplica desde el puerto hasta la mesa. Y eso convierte a esta pesca en una de las más rentables, pero también una de las más duras. Los barcos salen por días, a veces semanas. Navegan mar abierto, enfrentan tormentas, redes que se enredan y frío extremo. Todo por ese momento, el instante en que la grúa levanta la jaula, y el mar, literalmente, se tiñe de rojo. Esto no es solo un trabajo, es una coreografía salvaje entre hombres y mar, una danza de acero, cuerdas y criaturas que emergen desde lo más profundo. Y hoy, te vamos a mostrar cómo se pescan miles de cangrejos rojos en alta mar. Aunque desde cubierta todos parezcan iguales, en realidad no hablamos de un solo tipo de cangrejo rojo. En alta mar, bajo aguas profundas y alejadas de la costa, se esconden distintas especies que han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Frío constante, presión abismal, oscuridad total. Y es ahí donde habita el verdadero protagonista de esta historia. Una de las especies más codiciadas es el Chaceon affinis, conocido como el cangrejo rojo de profundidad del Atlántico. Vive entre los 300 y 900 metros de profundidad, donde la luz solar jamás llega. Tiene un caparazón rugoso, de color rojo ladrillo, y unas pinzas largas y poderosas que puede usar para defenderse o triturar alimento duro como bivalvos o pequeños crustáceos. Otra estrella en esta pesca masiva es el Pleuroncodes planipes, llamado también langostilla roja o red crab. Es más pequeño, pero aparece en cardúmenes gigantescos en el Pacífico Oriental, sobre todo frente a las costas de México y Centroamérica. Lo impresionante de esta especie no es su tamaño, sino la densidad de su población. Durante ciertos fenómenos oceanográficos, se agrupan por millones y flotan como una alfombra viva, que se mueve con las corrientes como si fuera una marea de fuego. En ambos casos, hablamos de animales que se reproducen con rapidez, pero también con un ciclo delicado. Algunas especies solo se reproducen una vez al año. Otras requieren condiciones específicas de temperatura, salinidad y nutrientes para liberar larvas viables. Por eso, aunque parezca que hay infinitos cangrejos bajo el agua, su equilibrio ecológico es frágil. El cangrejo rojo tiene adaptaciones increíbles. Su exoesqueleto, aunque delgado en apariencia, es resistente a la presión de cientos de metros y le permite moverse por fondos irregulares y llenos de sedimentos sin quedar atrapado. Sus patas, largas y articuladas, le dan movilidad incluso en sustratos blandos, donde otros animales quedarían hundidos. Pero lo más interesante, al menos para quien lo pesca, es su carne. En el caso del Chaceon, tiene una textura firme, con un sabor que recuerda al cangrejo real, pero con un toque más salino. Es rica en proteínas, baja en grasa y contiene altos niveles de minerales como zinc, fósforo y potasio. Es por eso que es tan apreciado en la gastronomía de alta gama. Algunos lo venden fresco, otros lo procesan en el mismo barco, cocido, congelado y empaquetado a vacío en cuestión de minutos. El Pleuroncodes, en cambio, tiene otro destino. Aunque también se consume como marisco, su uso principal es como materia prima para harinas de pescado, extractos de proteína e incluso colorantes naturales.
Su exoesqueleto contiene astaxantina, un antioxidante natural que le da ese tono rojo intenso y que se usa en la industria alimentaria y farmacéutica. Y aún así, con toda esta utilidad comercial, el cangrejo rojo de alta mar sigue siendo un animal esquivo. No siempre aparece, no siempre se deja capturar. Sigue ciclos migratorios erráticos, responde a cambios mínimos en la temperatura del agua y puede desaparecer de una zona durante semanas sin explicación aparente. Por eso, capturarlo no solo requiere técnica, requiere conocimiento profundo del mar, saber interpretar una corriente, leer un patrón de temperatura, intuir qué ocurre a 600 metros de profundidad sin poder verlo. El pescador que lo consigue sabe que no ha sido casualidad. Ha cazado al fantasma rojo del abismo, y la recompensa está más viva que nunca. Aunque parezcan abundantes, los cangrejos rojos no están en todas partes, y su pesca masiva solo ocurre en zonas muy concretas del planeta. Para encontrar miles, o incluso millones, en un solo lance, hay que entender sus rutas, sus ciclos y su relación con las corrientes marinas. En el Pacífico Oriental, frente a las costas de Baja California y Centroamérica, se encuentran los Pleuroncodes planipes, también conocidos como langostilla roja. Son pequeños, pero aparecen en concentraciones tan densas que desde el aire pueden verse como manchas oscuras en el agua. Flotan a media profundidad, arrastrados por las corrientes, y en años de actividad intensa, han llegado incluso a cubrir playas enteras, como si el océano los hubiese escupido de golpe. En el Atlántico, especialmente en las aguas profundas de las Azores, Canarias y la costa oeste de África, se encuentra el Chaceon affinis, una especie más grande y robusta que habita a más de 500 metros de profundidad, entre cañones submarinos y taludes escarpados. Esta especie no migra en superficie. Se desplaza lentamente por el fondo, siguiendo rastros de alimento, temperaturas estables y zonas de alta productividad biológica. Otra zona clave es el mar de Japón, donde diversas especies de cangrejo rojo se han convertido en emblemas gastronómicos. Aquí, la pesca es más selectiva, pero igual e intensa, sobre todo en invierno, cuando los cangrejos adultos se acercan ligeramente a la costa para reproducirse. El secreto para capturarlos está en entender el movimiento invisible del océano, saber cuándo una corriente traerá nutrientes, cuándo se activará una migración vertical, cuándo el plancton florecerá en la superficie, porque el cangrejo sigue el alimento. Y si lo sigues a él, tienes que anticiparte a un mar que cambia cada hora. Cuando llega la temporada de pesca, el barco se convierte en una fábrica flotante. Nada queda librado al azar. Todo está diseñado para una sola misión: capturar, procesar y conservar miles de cangrejos en el menor tiempo posible. El primer paso es adaptar el barco. Se instalan grúas hidráulicas, jaulas especiales, compartimentos de refrigeración rápida y cintas transportadoras internas. Porque una vez que la pesca empieza, no se detiene. Una sola jornada puede significar toneladas de producto. Y si no lo manipulas bien, se echa a perder. Las jaulas, conocidas como trampas de caída o pads, se arman con pesos en la base y cebo en el centro, normalmente pescado azul, sardinas, caballa, restos de atún. El olor debe ser fuerte, persistente, capaz de atraer cangrejos desde varios metros a la redonda. Estas trampas se lanzan con precisión a través de sistemas de rodillos reforzados, cada una unida a líneas de cuerda de hasta 500 metros de longitud. Una vez lanzadas, hay que esperar de 12 a 48 horas, dependiendo de la zona y la profundidad. Durante ese tiempo, el barco puede lanzar otra línea en paralelo, preparar las cámaras de frío o realizar mantenimiento de maquinaria. Pero el verdadero trabajo comienza cuando se recupera la primera trampa. La tripulación se divide, unos en cubierta, manipulando los cables, limpiando las trampas y recogiendo el exceso de agua. Otros en la zona de clasificación, donde los cangrejos se separan por tamaño, especie y calidad. Los más pequeños se devuelven al mar. Los aptos para consumo directo pasan a cocción o refrigeración. La cocción, si se hace a bordo, se realiza en tanques presurizados, capaces de hervir cientos de kilos por tanda. Luego, el producto se enfría, se empaqueta y se congela al vacío. Todo en pocas horas, porque el mar no espera, y el cangrejo tampoco. El capitán, por su parte, no solo navega, es el cerebro de la operación. Debe interpretar datos de sonda, imágenes satelitales, corrientes y mapas de captura anteriores. Debe decidir dónde soltar la próxima línea y cuándo retirarse si el mar empieza a cambiar. Y mientras tanto,
Los tripulantes trabajan hasta 20 horas seguidas, en turnos rotativos, sin pausas largas, porque cuando los cangrejos están ahí, hay que sacarlos todos. Mañana puede ser tarde. Cuando el mar está cargado y los cangrejos se mueven, no hay tiempo que perder. Cada minuto puede representar cientos de kilos. Por eso, las técnicas que se usan en alta mar están diseñadas para ser rápidas, efectivas y continuas. No es una caña ni una red lanzada a mano. Es una maquinaria de captura sistemática que puede llenar la bodega de un barco en pocas horas. Todo comienza con el lanzamiento de las trampas, también llamadas crab pads. Son estructuras de acero, pesadas, con entrada cónica, diseñadas para dejar entrar al cangrejo pero no dejarlo salir. Dentro se coloca un compartimento con cebo, generalmente pescado azul podrido, porque el olor debe extenderse bajo el agua como una señal de banquete para los cangrejos, asterisco asterisco. Estas trampas se encadenan a lo largo de una línea de cuerda principal que puede alcanzar hasta 1200 metros de largo, y se colocan cada 20 o 30 metros. Una sola línea puede llevar 40, 60, incluso 100 trampas, dependiendo del tamaño del barco y del objetivo de pesca. Pero la clave no está solo en lanzar. Está en dónde, cuándo y cómo. Las trampas se lanzan en zonas previamente estudiadas, taludes submarinos, plataformas continentales, cañones marinos o zonas de migración estacional. Se colocan de madrugada o al anochecer, cuando los cangrejos están más activos. Y se marcan con boyas GPS para que puedan recuperarse con precisión después de horas o incluso un par de días. Cuando llega el momento de levantarlas, la cubierta entra en modo automático. Una grúa hidráulica engancha la primera boya y comienza a recuperar la línea a una velocidad constante. Cada trampa sube empapada, repleta de vida, con decenas, a veces cientos, de cangrejos enredados entre sí, algunos vivos, otros muertos por la lucha, otros aún enganchados al cebo, como si no se hubieran dado cuenta de que la trampa se acabó. La descarga es un espectáculo. Los cangrejos caen como una cascada roja sobre la cubierta, golpeando el metal, moviéndose frenéticamente, apilándose en montones que parecen moverse solos. Ahí, la tripulación debe actuar rápido. Separar los que sirven, devolver los que no. Clasificarlos por especie, por tamaño, por calidad. Todo esto, mientras la siguiente trampa ya está en el aire. Para mantener el ritmo, algunos barcos usan sistemas automatizados de selección, con bandas transportadoras, mesas de clasificación giratorias y cámaras de visión que identifican a los individuos en segundos. Pero en muchos barcos, aún es el ojo humano el que decide, y el margen de error es cero. Los cangrejos seleccionados para el mercado fresco se almacenan vivos en tanques con agua marina oxigenada. Los destinados a cocción se trasladan directamente al área de procesamiento. En menos de 40 minutos desde que salen del mar, ya están cocidos, pelados y listos para empaquetar. Y mientras todo esto ocurre, ya se están lanzando nuevas trampas. Porque en este tipo de pesca, el reloj nunca se detiene. Y cuando los cangrejos están, hay que atraparlos todos antes de que el mar cambie de opinión. En los documentales se ve fácil. Jaulas que suben, cubiertas que se llenan, hombres sonrientes con trajes impermeables. Pero lo que no se muestra, lo que solo el que ha estado ahí entiende, es el nivel de riesgo al que se enfrentan estos pescadores en cada maniobra. Porque una cosa es pescar en costa, y otra muy distinta es faenar en alta mar, de noche, con olas de 4 metros, bajo viento constante cargando trampas que pesan más que un toro. Todo empieza con el mar. Las condiciones pueden cambiar en minutos. Una tormenta que no estaba en el radar aparece sin aviso. Y cuando tienes la cubierta repleta de cangrejos, con maquinaria en marcha, redes tensas y trampas por recuperar, no puedes simplemente parar. Hay que seguir. Aunque la embarcación se balancee como una hoja en medio del océano. Cada trampa pesa entre 300 y 450 kilos al salir del agua. Si la grúa falla, si el cable se suelta, si alguien está en el ángulo incorrecto, el impacto puede ser mortal. Ha habido accidentes donde un tripulante ha quedado atrapado entre una jaula y la borda, con fracturas múltiples o caídas al mar. Y a esas temperaturas, un cuerpo en el agua tiene minutos antes de perder la movilidad. Pero incluso sin tormenta hay riesgos constantes. Las cuerdas tensadas, las líneas de las trampas, pueden comportarse como látigos bajo presión. Si una se engancha en una pierna o un brazo mientras la trampa cae, te arrastra con ella. Y nadie se lanza al agua por ti cuando hay 40 trampas más esperando turno. Luego está el cansancio. Las jornadas suelen durar entre 16 y 20 horas seguidas. Con frío,
Salpicaduras, dolor de espalda, manos dormidas por la vibración constante del acero y los guantes mojados desde la primera hora. Muchos trabajan con 2 capas térmicas bajo el impermeable, pero cuando se empapan, no hay ropa que te salve del frío que se mete en los huesos. Y sin embargo, todo tiene que seguir funcionando con precisión. Las jaulas, los cabrestantes, el sistema de refrigeración, el procesado a bordo. Porque si algo falla, el producto se echa a perder. Y con él, todo el esfuerzo. Hay otro detalle que muchos ignoran: el riesgo de sobrepeso en cubierta. Cuando se capturan más cangrejos de lo previsto y se siguen subiendo jaulas sin dar tiempo a procesar, el centro de gravedad del barco cambia. Ha habido embarcaciones que han quedado peligrosamente inclinadas por el exceso de peso mal distribuido. Una jaula más y el barco vuelca. Y aún así, lo más duro no siempre es el riesgo físico. A veces, es el riesgo de no encontrar nada, de lanzar 80 trampas, recuperar todas y que vengan vacías, porque el mar no garantiza nada. Y el cangrejo, aunque parezca abundante, se mueve, desaparece, cambia de profundidad. En esos momentos, el verdadero desafío es mental. Saber que llevas horas sin dormir, con el cuerpo al límite, y que tal vez tendrás que volver a lanzar toda la línea de nuevo. Por eso, quienes se dedican a esta pesca no lo hacen por hobby. Lo hacen porque conocen el ritmo del mar, porque aceptan el riesgo, y porque, cuando el trabajo sale bien, el resultado es bestial. Una cubierta entera llena de cangrejos, el rugido metálico de la grúa, y el mar, por unas horas, derrotado, pero nunca vencido. Hay días en el mar que se convierten en historia. Jornadas donde todo se alinea. La corriente perfecta, la profundidad exacta, el cebo correcto, y los cangrejos, miles de ellos, suben sin parar. Días donde un solo barco puede sacar más de 100.000 cangrejos en menos de 24 horas. Puede parecer exagerado, pero no lo es. En la costa del Pacífico mexicano, por ejemplo, se ha documentado una captura récord de Pleuroncodes planipes, langostilla roja, en la que una embarcación llenó completamente su bodega de 25 toneladas en solo 10 horas. El mar, literalmente, hervía de cangrejos. Las trampas salían desbordadas. La cubierta no podía recibir más. Tuvieron que cortar la faena, no por falta de producto, sino porque ya no había dónde meterlo. En Alaska y aguas profundas del Atlántico, los barcos que pescan Chaceona finis han registrado rendimientos de hasta 12 toneladas por línea de trampas, lo que equivale a más de 18.000 cangrejos en una sola recuperación. Y eso es solo una línea. Algunos barcos lanzan entre 5 y 8 líneas por jornada, según su capacidad. Pero más allá del volumen, lo que impacta es el valor. Un solo ejemplar de cangrejo rojo de gran tamaño, limpio, cocido y envasado, puede alcanzar hasta 20 o 30 euros en el mercado europeo y aún más en Asia. Eso significa que una jornada exitosa puede traducirse en 80.000, 120.000, incluso 200.000 euros en producto listo para distribución. No es casualidad que algunas embarcaciones viajen con sistemas completos de procesamiento a bordo. Quieren sacarlo, cocinarlo, empaquetarlo y congelarlo en alta mar. Porque el mercado paga más por un cangrejo fresco, tratado en origen, sin intermediarios. Y si hablamos de cifras extremas, hay que mencionar el récord histórico de capturas acumuladas en una temporada. Más de 1.100 toneladas de cangrejo rojo extraídas por una sola flota en 40 días de campaña. Una auténtica operación industrial flotante, que movió millones de euros y toneladas de carne directamente desde el océano a los mercados internacionales. Pero incluso los capitanes que han vivido estas faenas lo dicen con claridad: no hay garantía de repetirlo. El mar cambia, el cangrejo se desplaza, y lo que hoy es un éxito masivo, mañana puede ser una bodega vacía y horas de desgaste. Por eso, cuando ocurre, cuando el mar se abre y los cangrejos suben sin parar, se celebra porque saben que están presenciando uno de esos momentos que no se olvidan jamás. Cuando la bodega está llena y la última trampa se recupera, la faena parece haber terminado, pero en realidad es ahí donde comienza otra travesía, una que el consumidor rara vez ve. La ruta que transforma al cangrejo rojo en alta mar en un plato servido en una mesa de lujo a miles de kilómetros. En muchos casos, el proceso ya ha comenzado a bordo. Algunos barcos, especialmente los más modernos, cuentan con sistemas de procesamiento integrados, tanques de cocción a presión, cintas transportadoras, cámaras de refrigeración instantánea y envasado al vacío. Aquí, cada cangrejo se selecciona, se limpia,
Se cocina en agua de mar y se congela en menos de 1 hora desde su captura. El objetivo es conservar sabor, textura y frescura, como si nunca hubiera salido del océano. Otros barcos, sin tanto equipamiento, almacenan los cangrejos vivos en tanques con agua marina refrigerada, oxigenada constantemente, para que lleguen en perfecto estado al puerto. Allí comienza una logística perfectamente calculada. El producto pasa por una cadena de frío rigurosa, donde cada minuto cuenta para mantener su calidad premium. Una parte se distribuye a plantas de procesamiento en tierra. Allí se realiza el descascarado, la clasificación final y el empaquetado. Muchos terminan en conservas gourmet, en envases metálicos, listos para exportación a Europa o Asia. Pero el grueso, el que más dinero mueve, viaja congelado entero, cocido y con presentación premium hacia restaurantes de alta cocina en Tokio, París, Nueva York o Dubái. En algunos locales de lujo, un solo plato de cangrejo rojo puede costar más de 100 euros, especialmente si se sirve fresco, con denominación de origen y etiqueta de pesca sostenible. También hay otro destino menos visible pero igual importante, la industria alimentaria y farmacéutica. En el caso del Pleuroncodes, por ejemplo, su caparazón rico en astaxantina se transforma en pigmento natural para colorar alimentos, suplementos antioxidantes y hasta cosméticos. Y no podemos olvidar el mercado de productos congelados. Grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos y Europa importan toneladas de cangrejo rojo cada año, donde terminan en bandejas plásticas etiquetadas como premium, con trazabilidad desde el barco hasta el estante. Es un proceso rápido, eficiente y silencioso, porque lo que para el pescador fue una jornada agotadora en medio del oleaje, para el consumidor final es solo un código de barras. Y sin embargo, todo ese esfuerzo, todo ese riesgo, todo ese conocimiento del mar, termina concentrado en cada bocado. Detrás de cada tonelada de cangrejo rojo capturada hay una huella. No siempre es visible, no siempre se reconoce, pero está ahí, y crece con cada jornada, con cada trampa lanzada al fondo, con cada bodega que se llena hasta rebosar. Porque aunque el mar parezca inagotable, la realidad es que no lo es. Uno de los principales problemas de la pesca masiva de cangrejo rojo es la sobreexplotación estacional. Cuando se detecta un gran banco, flotas enteras convergen en la zona, lanzando cientos de trampas al mismo tiempo. En pocos días, un área entera puede ser arrasada, no solo por el volumen capturado, sino por el daño colateral que no se ve. Juveniles muertos, hembras ovadas atrapadas y fondo marino alterado por el peso repetido de las jaulas. Otro problema silencioso son las trampas perdidas. Miles de jaulas quedan en el fondo cada año, rotas, abandonadas o atrapadas. Se convierten en trampas fantasma que siguen capturando cangrejos y otras especies sin que nadie las recupere. Un estudio en el Golfo de California estimó que solo en una temporada se perdieron más de 5.000 trampas, generando una mortalidad invisible equivalente al 30% de la captura oficial. La presión sobre el recurso también afecta la cadena alimenticia. El Pleuroncodes planipes, por ejemplo, es alimento principal de peces pelágicos, aves marinas y cetáceos. Sacarlo en masa altera el equilibrio y puede impactar en especies que dependen de él para sobrevivir. No se trata solo de cangrejos, se trata del ecosistema entero. Frente a esto, algunos países han comenzado a actuar. Se han establecido vedas, cuotas máximas de captura y tallas mínimas obligatorias. En algunos lugares, se exige que las trampas tengan ventanas de escape para juveniles y que usen materiales biodegradables en los cierres, para que si una trampa se pierde, deje de funcionar en semanas. También hay programas de trazabilidad electrónica donde cada embarcación debe registrar sus capturas en tiempo real, incluyendo posición GPS, profundidad y volumen. Y se promueve la certificación de pesca sostenible en ciertas flotas, que acceden a mejores precios en el mercado a cambio de cumplir con prácticas responsables. Pero aún queda mucho por hacer, porque la presión comercial es